Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Les comento de qué trata el video. Estoy probando esta aplicación que es una aplicación para teléfonos móviles para grabar la pantalla. Bueno, como no estoy en casa, estoy obligado a utilizar esta aplicación para poder grabar alguna clase. O más bien en este caso, más que una clase, vendría a ser digamos, algo que, digamos, un avance de lo que yo planeo hacer ya cuando esté en casa. No sé si la semana que viene, me imagino que sí, ya porque estamos cerca del examen parcial. O sea, les había prometido que iba a grabar una clase, perdón, quiero decir un repaso más bien para el primer parcial de la materia. En teoría los exámenes supuestamente siguen siendo multiple choice. Bueno, disculpen si escuchan ruidos, estoy en un lugar abierto al entorno, así que bueno, no puedo evitarlo, no estoy en casa, así que bueno. Les decía que bueno, en teoría supuestamente van a ser exámenes choice. No sé si esto vaya a cambiar, o sea, por favor chequen esta cuestión porque cambia bastante si resulta que vamos a pasar de exámenes multiple choice a exámenes a desarrollar como ocurría en la presencialidad. Ahora, o sea, digo, como ahora van a ser los exámenes presenciales, no sé si van a continuar siendo múltiple choice, así que chequeen esa cuestión que es importante, ¿no? Eso no significa que los exámenes choice vayan a ser más bien fáciles, sino, o sea, hay que aplicar cuestiones teóricas y hay que hacer cálculos, quizás en alguno que otro problema de un parcial. Simplemente lo que les ahorra el choice es tener que escribir en un cuaderno, decía, tener que escribir en un cuaderno todo el desarrollo para que después el docente lo pueda corregir. Y bueno, como les decía, esto vendría a ser como un avance de ese video, de esa clase de repaso que yo planeo hacer. Aún no he tenido tiempo y he tenido algunas dificultades técnicas, así que espero resolver esto lo más pronto posible. Bueno, el archivo que están viendo acá es un PDF que me bajé de la página Philab. Yo les copiaré el link, digamos, en el lugar donde en el grupo de WhatsApp, para que ustedes puedan revisarlo. Bueno, no sé si ahora en esta oportunidad voy a resolver todos, quizás simplemente haga el punto 1, o mejor dicho la pregunta 1 y la 2, y voy a ver, no sé, o sea, la idea es que no sea un video tan largo. Simplemente quiero probar la aplicación para ver si se escucha bien, sobre todo. Y bueno, o sea, la idea de estos videos que yo les estoy prometiendo es que, o sea, lo que yo vengo notando en el grupo de WhatsApp es que hay mucha gente que bueno, está estudiando, está siguiendo la materia, hay gente que está al día con la materia, que viene estudiando, haciendo los problemas de la guía, pero yo he notado dificultades en varios de ustedes, por lo menos en los que lo han manifestado, a la hora de encarar la resolución de un problema de la guía y en este caso también dificultades por ende en la resolución de un problema de un parcial. Y la idea es justamente esa, ¿no? La idea de este video es que ustedes sepan cómo encarar una pregunta del parcial. Por lo que yo tengo mi experiencia, repito, no es que revisé muchos modelos de parcial, simplemente he respondido alguna consulta antes de un examen
y ahí estuve en contacto con preguntas de parcial. Por lo que yo noté, digamos, el nivel dentro de todo es, digamos, esperable para lo que es esta modalidad Choice. Sí, es verdad que hay alguna que otra pregunta media tramposa, quizás un poco difícil de, digamos, de responder correctamente, pero en términos generales no les piden nada más complicado de lo que les pedirían en un examen presencial. O sea, ustedes tienen la ventaja de elegir una correcta incluso sin saber bien, digamos, el tema. O sea, la idea es obviamente que estudien, que practiquen mucho, específicamente preguntas de modelos de parcial. Supuestamente van a ser Choice los exámenes, así que es por eso que hago este video. Y bueno, vamos a arrancar con la pregunta 1. Bueno, voy a maximizar un poco acá porque no leo. Bueno, dice, pregunta 1. ¿Qué medida vale como mínimo 0? Compensa la distorsión que introduce el cuadrado de las distancias de los valores a la media al calcular la varianza, y suele acompañar a la media indicando la variabilidad del conjunto de datos. Antes de pasar a las opciones bueno, que están viendo en la pantalla, de hecho este examen ya está resuelto. Es un examen que bueno, como ven, como vieron ahí en la pantalla, es una autoevaluación, creo que de la unidad 3, si no me equivoco. Pero obviamente la idea de este video es que justamente ustedes sepan por qué las preguntas, perdón, por qué las opciones correctas son las correctas y por qué las incorrectas son las incorrectas, en base a lo que dice el texto del enunciado y en base a los gráficos que aparezcan o a las capturas de pantalla de la aplicación de la cátedra que figuren en la pregunta. O sea, analizar la información y luego ir descartando, obviamente basándonos en la teoría que estudiamos y en la práctica, o sea, en la resolución de problemas que practicamos con la guía, para llegar a la opción correcta o para arribar a la opción incorrecta según el caso. Bueno, esta pregunta es claramente teórica, o sea, acá no hay nada que calcular. Bueno, ¿qué es lo principal, no? O sea, antes de pasar a las opciones, de analizar cada una de las opciones, lo que ustedes se tienen que dar cuenta cuando leen la pregunta es que esta pregunta los remite a ustedes al tema medidas de variación. Si ustedes no se dan cuenta de esto, bueno, van a estar en problemas porque ciertamente no van a saber qué responder. O sea, primero se tienen que dar cuenta que estamos ubicados en el tema medidas de variación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si se fijan en la tercera oración que dice compensa la distorsión que introduce el cuadrado de las distancias de los valores a la media al calcular la varianza, o sea, ahí ya le están hablando de una medida de variación que es la varianza. Y les están diciendo que esa medida de variación tiene relación con la varianza. Eso es básicamente lo que les dice en la tercera oración. Bueno, ahora se me complica ponerme a buscar en Google, pero bueno, si ustedes se acuerdan, la fórmula de la varianza es básicamente la sumatoria de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado dividido, o sea, todo esto, esta sumatoria dividido por el tamaño muestral. Esa es la forma de calcular la varianza, ¿no? Con datos que no están agrupados.
Bueno, y bueno, como ustedes saben, ¿no? Habiendo calculado la varianza de esta manera, con esta fórmula, ustedes pueden calcular el desvío típico, que es otra de las medidas de variación con la que trabajamos acá en la materia. De hecho, vamos a trabajar bastante, sobre todo en lo que es el segundo parcial. Bueno, ustedes saben que si yo a la varianza le aplico una raíz cuadrada, lo que obtengo es justamente el desvío estándar o desvío típico. Lo pueden llamar de ambas maneras, que es lo mismo. Y bueno, yo quería regresar al concepto de puntuaciones diferenciales, que aparece, no me acuerdo en qué capítulo, si en el capítulo 1 de Botella, no me acuerdo bien en cuál, pero si mal no recuerdo, creo que en el capítulo 1 habla de ese tema. Bueno, ustedes saben que existen las puntuaciones directas, que básicamente son las observaciones, ¿no? O sea, los datos numéricos de, obviamente, una variable cuantitativa. Y también en ese mismo capítulo les hablan o les introducen el concepto de puntuaciones diferenciales. Que básicamente una puntuación diferencial es básicamente la distancia de cierta puntuación directa respecto de la media de la distribución, o si ustedes prefieren, de la media muestral. Bueno, como seguramente habrán leído, esas puntuaciones diferenciales pueden ser valores negativos, pueden ser valores positivos, o incluso puede ser, puede ser también posible que una puntuación diferencial sea igual a 0. Ese sería el caso en el que una puntuación directa es igual a la media de la distribución. Por ejemplo, imaginen el caso en el que para la variable, por ejemplo, peso en kilogramos de, no sé, de cierto animal adulto, ¿no? Y la media de esa distribución sería, por ejemplo, 25 kilogramos. Si yo peso a un animal en una balanza y me da que su peso es 25 kilogramos, la puntuación diferencial de esa puntuación directa respecto de la media de la distribución va a ser igual a 0, como les decía. O sea, 25 kilogramos, que es la puntuación directa, menos la puntuación, menos la media de la distribución, que es 25 kilogramos. Entonces 25 menos 25, el resultado es igual a 0. O sea que la distancia respecto de la media es nula, porque justamente coincide con el valor de la media de la distribución. Bueno, yo les hablaba de puntuaciones diferenciales justamente porque en la fórmula de la varianza figura este concepto. O sea, la varianza se calcula, como les decía, como la sumatoria de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado, y todo esto, toda esta sumatoria dividido el tamaño muestral. O sea que sí o sí necesito calcular primero las puntuaciones diferenciales para luego calcular la varianza. Esto es cuando trabajamos con datos sin agrupar. Entonces, si yo, como les comentaba, si yo quiero calcular el desvío típico de esa distribución, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada a la varianza. O sea que podríamos concluir que la fórmula del desvío típico o desvío estándar, o sea, en la fórmula aparecen las puntuaciones diferenciales. Entonces, ¿para qué les comentaba esto? Si volvemos a la segunda oración que dice vale como mínimo 0, ese sería un caso particular.
imaginen que yo tengo peso a 25 animales y de casualidad esos 25 animales pesan 25 kilogramos. Supongamos que son, no sé, 15 animales, o sea, hago la sumatoria de las puntuaciones directas, lo divido por el tamaño muestral y obtengo la media de esa distribución que, como se darán cuenta, la media de esa distribución vendría a ser 25 kilogramos. Perdón que estoy un poco disfónico. O sea, 25 más 25 más 25 y así hasta 15 veces lo mismo 25 dividido 15, que era como les planteaba el tamaño muestral. El promedio vendría a ser, como les comentaba, 25. O sea, la media vendría a ser 25. Si yo calculo las puntuaciones diferenciales, nos vamos a encontrar con la siguiente situación, que todas las puntuaciones diferenciales van a ser iguales a 0, o sea, 25 kilogramos menos 25 kilogramos, que es la media, 0. 25 kilogramos menos 25, que es la media, 0. Y si hago la sumatoria de todas las puntuaciones diferenciales, como demanda el cálculo de la varianza, yo lo que voy a obtener en el numerador va a ser una sumatoria de ceros, o sea que el numerador va a ser 0. Y si yo tengo en el numerador un 0 y abajo cualquier número excepto el 0, el resultado de ese cociente va a ser 0, como se darán cuenta. Entonces, si la varianza es nula, o sea, si la varianza es 0, por ende, si yo le aplico la raíz cuadrada a 0, voy a obtener 0, que es justamente el desvío típico, en este caso particular. O sea, cuando todas las observaciones son el mismo valor numérico, el desvío típico va a ser 0, va a ser nulo. O sea, eso significa que todas las observaciones, o sea, la distancia entre cada observación respecto de la media va a ser nula, porque justamente coincide con el valor de la media, como les comentaba antes. Entonces, como dice la segunda oración, el desvío típico puede valer 0. Es un caso particular, esto es algo que no, como les decía, no tendrían que repetirse el mismo valor en todas las observaciones para que ocurra esta situación. Pero bueno, como figura acá en la segunda oración, que yo quería explicar por qué esa segunda oración digamos es verdadera respecto del concepto puntuación, del concepto desvío típico. O sea, el desvío típico puede ser 0, no es lo más común, siempre va a valer algún número por más chiquito que sea, pero se puede dar ese caso hipotético. Bueno, como ya vimos en la tercera oración, dice compensa la distorsión que introduce, etcétera, etcétera, ¿no? Al calcular la varianza. Bueno, como les decía recién, ¿no? O sea, para calcular el desvío típico yo aplico la raíz cuadrada al valor de la varianza y ahí obtengo el desvío típico. Lo de compensa, eso lo explica en el texto. O sea, básicamente, o sea, puede ser que las varianzas les dé, sobre todo si es una distribución muy heterogénea, les dé un valor bastante, digamos, por decirlo groseramente, bizarro. Un valor medio bizarro, muy alejado de los valores de la muestra de observaciones. Y eso, digamos, puede ser que, digamos, resulte un poco difícil analizar la variación de esa distribución a partir del valor de la varianza. Es por eso que, bueno, como dice el texto de Botella, si yo le aplico la raíz cuadrada a la varianza, obtengo un valor, que es el desvío típico, que, digamos, es un valor, digamos,
por decirlo de alguna manera, digamos, es un valor más conveniente para trabajar, ¿no? O sea, o mejor dicho, para analizar cuál es la homogeneidad de una distribución de los valores de una variable. Porque quizás con el dato de la varianza quizás no queda tan claro si la distribución es más homogénea o es menos homogénea o más heterogénea, ¿no? Si ustedes quieren. Y el desvío típico como que, digamos, como que es, o sea, el análisis a partir del desvío típico es un análisis más, digamos, sencillo, si ustedes quieren, ¿no? O sea, como o es más fácil visualizar, o sea, si esa distribución es, o sea, si los valores centrales están muy pegados a la media o están más bien separados, ¿no? O sea, como decía, si es una distribución más concentrada en torno al valor central, que sería la media, en un caso de una distribución normal, o si la concentración alrededor de la media es menor, o sea, hablamos de una mayor dispersión de los datos. Y bueno, la cuarta oración dice: suele acompañar a la media, indicando la variabilidad del conjunto de datos. Esto lo van a ver sobre todo en los problemas de lo que es temas de segundo parcial, más que todo el tema de contraste de hipótesis, en los que les van a plantear una distribución normal que tiene tal media y que tiene tal desvío típico. O sea, le dicen, por ejemplo, la distribución de valores de peso en kilogramos de los animales adultos, no sé, de tal especie. 25 kilogramos vendría a ser la media poblacional, más o menos, no sé, supongamos 3 kilogramos de desvío típico. Entonces, ahora pasemos al análisis de las opciones que nos dan en la pregunta 1. Bueno, como les decía, ¿no? O sea, este problema nos remite al tema medidas de variación. Y lo que yo veo en la opción A y la opción B y la opción D no son medidas de variación. Por ejemplo, la moda y la mediana son medidas de tendencia central, o sea, nada que ver con lo que nos plantea el problema. Y la opción D nos habla o nos remite al tema medidas de posición, o sea, nada que ver con el tema medidas de variación. Entonces, esas opciones, la A, la B y la D, las podemos descartar. Nos queda la opción C, la opción E y la F. Bueno, para comentar las medidas de variación teníamos la varianza, el desvío típico, desvío estándar, el coeficiente de variación y también teníamos el rango intercuartílico, y entre otras medidas, ¿no? O sea, esas serían las más importantes. Entonces, como la pregunta nos remite al concepto de desvío típico, que es el que está relacionado con la varianza, simplemente yo descarto la opción C, porque de hecho el rango intercuartílico se usa más que todo para... perdón, no, iba a decir otra cosa, perdón, me equivoqué. O sea, el rango intercuartílico no se relaciona con la varianza. Eso es lo que quería decir. Se relaciona con los cuartiles, o sea, con el segundo cuartil y con el tercer cuartil. O sea, ahí hablamos de medidas de posición.
O sea, esa opción, la opción C, el rango intercuartílico lo podemos descartar como opción correcta. Y luego tenemos la opción F, que es la opción E y la F. La opción E dice el desvío estándar, que justamente vendría a ser la respuesta correcta, como lo venía planteando. Y la opción F es incorrecta porque, si bien tiene relación con el cálculo del coeficiente de variación, lo realizás con el dato del desvío típico. O sea, por lo que te dice el enunciado del problema, la medida de variación de la que te está hablando justamente el enunciado del problema, de la pregunta 1, o sea, hace referencia al desvío típico, que es la respuesta correcta de esta pregunta. Bueno, voy a cortar la grabación porque ya creo que me excedí de tiempo. Y bueno, simplemente quería probar más o menos cómo funciona la aplicación, y en el caso de que tenga que grabar con la ayuda de esta aplicación para darles una explicación de la resolución de un ejercicio, de un problema de modelo de parcial. Así que bueno, espero que les haya gustado la explicación, y bueno, cualquier cosa, está el grupo de WhatsApp. Ahí voy a estar siguiendo la actividad del grupo, o pueden escribirme a mi número, o si quieren también por mi grupo de WhatsApp, de Face, que quizás lo conozcan ya. Y bueno, nos veremos en otro video. Hasta luego.